Charlotte María, y muy igualos se pantonanse Santa María. Bueno, pues continuamos con la clase del día de hoy. Entonces, miren, la semana pasada empezamos a ver una partecita de este canto. La otra la escribimos, pero no vimos qué significa y quedamos que hoy íbamos a cantar. Bueno, a este canto dijimos que ya pertenece a esta obra Cantares Mexicanos, que es donde está el Tucatulcayo, ¿no? Y también, bueno, hace rato enfatizábamos mucho que estos cantos originalmente estaban escritos en el Tlacuiloli, en el sistema de escritura. El que vimos hace rato fue el de los Anales de Cuautinchan, pero este ya es de Cantares Mexicanos. Pero les digo, este sí ya es de la región de allá, por donde la Ciudad de México. Bueno, entonces, antes de entrar a lleno a esto, les quiero leer un testimonio de todo esto que les digo de los sistemas de escritura. Es de un jesuita. Entonces acuérdense que los primeros que llegaron aquí fueron los franciscanos, pero después empiezan a llegar otras órdenes de frailes. Entonces, bueno, otra orden que llega aquí es la de los jesuitas. Entonces este jesuita habla precisamente de cómo se escribían estos cantos, por eso me parece importante. Entonces resulta que este jesuita le manda una carta a otro jesuita que se llamaba José de Acosta, que le había preguntado, así como con mucha curiosidad, pero ¿cómo le hacían los indígenas para preservar sus cantos? O sea, para que no se olvidaran en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo los escribían? Y entonces Juan de Tovar lo escribe tal cual, en esa carta que le responde, y sus palabras acerca de eso son estas. Entonces, chéquenlas. Dice: para tener memoria entera de las palabras y traza de los parlamentos que hacían los oradores y de los muchos cantares que tenían, que todos sabían, sin discrepar palabra, los cuales componían los mismos oradores, aunque los figuraban con caracteres, pero para conservarlos por las mismas palabras que dijeron los oradores y poetas, había cada día ejercicio de ello en los colegios de los mozos principales, que habían de ser sucesores, y con la continua repetición se les quedaba en la memoria sin discrepar palabra, y de esta manera se conservaron muchos parlamentos, sin discrepar palabra, de gente en gente, hasta que vinieron los españoles. En nuestra letra, refiriéndose al alfabeto, escribieron muchas oraciones y cantares que yo vi, y así es como se han conservado. Entonces me parece importante este testimonio porque pues es de un jesuita que está haciendo referencia a todo esto, ¿no? Entonces estos cantos originalmente están en palabras pintadas, en códice, los tienen que pasar al alfabeto latino y son como los conocemos hoy, ¿no? Con estas letras. Bueno, una vez aclarado eso, pues podemos ir a este canto, ¿no? Entonces, la semana pasada me parece que vimos hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, regresando al tema, dijimos que Tlaltípac no valía la pena traducirlo, porque es un concepto bien claro del pensamiento náhuatl. Entonces, más bien que nos quede claro qué es el Tlaltípac, ya lo dijimos, ¿no? Todo esto que está sobre la superficie terrestre, la realidad esta que vivimos, el Tlaltípac. Bueno, entonces continuaríamos aquí. Xoxopan da la idea de que renace la hierba y todo eso. Lo usamos para decir primavera, porque acuérdense que en primavera es cuando se viene a reverdecer todo. Entonces les decía, creo, los mezquites, ¿no? Ya ahorita por febrero, en unos días van a empezar a brotar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que cada año en una época viene el Xoxopan, ¿sí? Entonces es como la primavera, le diríamos, ¿no? Para que se entienda. Entonces, Xoxopan Xiwit. La palabra Xiwit tiene varios sentidos. Uno de ellos es hierba, así la hierba esta que crece. Pero en otro sentido también significa año. Y no es de extrañarse porque, como les digo, cada año se repite este periodo de la naturaleza, ¿no? Llega el invierno, todo se seca, todo queda así amarillento. Viene esta etapa del Xoxopan y entonces todo vuelve a reverdecer. Y eso no pasa 2 o 3 veces al año, pasa una vez, ¿no? Entonces por eso es que considero eligieron esta palabra para decir año. Ya luego veremos cómo hay una palabra pintada, un glifo,
para escribir esto precisamente, ¿no? Shiwi. Y sí tiene ahí dos hierbitas al lado, ¿sale? Entonces también significa año, ¿sí? Entonces, pero en este caso, por el contexto, podemos entender que es hierba, ¿no? Decir como hierba de primavera. Shoshopan Shiwi. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí claro. Shoshopan Shiwi. Ipan Tochihuaco. Aquí volvemos a tener otra vez la terminación ko. ¿Alguien se acuerda de lo que significa cuando le ponemos después de un verbo? ¿Qué? ¿No es como orden? ¿No? ¿Cómo qué? Como si fuera una orden, no. No, el de la orden es el shi. No, dijimos que era así como que venir a, porque acuérdense que este era tontemikiko. Temiki, de soñar, nosotros soñar, y con la palabrita esta ko, decíamos venimos a soñar, ¿sí? Sí. Que nomás venimos a soñar. O sea, todo esto es como un sueño. Entonces aquí vuelve a poner la terminación ko. El verbo que se usa aquí es el verbo chiwa, que es hacer, ¿no? Hacer algo. Entonces da la idea de que nosotros venimos a hacer eso, ¿no? Esa acción, como el de ser Shoshopan Shiwi. O sea que se está pensando que cuando nacemos es eso, como la hierba que vuelve a reverdecer, ¿no? Venimos a nacer. ¿Sale? Bueno, bueno, creo que hasta ahí va todo bien. No sé, es que no me acuerdo si vimos el pan, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Ah, sí, entonces sí, adentro, sobre, durante, y dependiendo cómo decimos, ¿no? Bueno, entonces ya estuvo. Wal, viene, bueno, sí que lo tengo, Wal Ceselia, Wal Itzmolini. Bueno, la idea de Wal es un adverbio que se antepone a los verbos y da la idea de por aquí, hacia acá, en esta dirección, ¿no? Y pues les digo, se une a los verbos para cambiar el sentido del verbo. Entonces aquí se usan dos palabras, se dan cuenta que los dos tienen Wal, uno Ceselia, otro Itzmolini. Bueno, el Ceselia lo podemos entender como fresco, rozagante, o sea, igual con la misma idea de brotar, ¿no? Itzmolini, pues también nos refiere a esa idea de como reverdecer, ¿no? De hecho aquí tengo, ahí donde lo puse, es la versión que da la UNAM, la de Miguel León Portilla y su equipo de investigadores, en esta partecita donde dice Wal Ceselia, Wal Itzmolini, toma esto como viene a retoñar, viene a reverdecer, ¿sí? Entonces ese sentido le vamos a dar. Retoña, reverdece. Retoñar, reverdecer, están relacionadas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que viene a retoñar o a reverdecer? Pues nuestro corazón, intoyol. Entonces acuérdense que este to es el adjetivo posesivo para la primera persona de plural, nuestro o nuestra. Entonces decimos toyol, nuestro corazón, o sea, el corazón de aquí de todos, ¿no? Eso es lo que viene a ser nuestro corazón. Además piensen ustedes que el corazón es como que el que nos da la vida, ¿no? Es el que está latiendo y el que está bombeando todo el cuerpo. Y de hecho así un comentario es que está bien relacionado con la palabra olin, de ahí viene, porque se dice iolo. Bueno, lo escribo así. Entonces, esta palabra, el iolo, da la idea de su movilidad. O sea que en el pensamiento náhuatl el corazón es el que hace que nos podamos mover. Una vez que se detiene nuestro corazón, nos quedamos quietos, ¿no? Para siempre, ahí todos rígidos. Entonces está bien emparentada la palabra movimiento con corazón. Es la razón del movimiento, nuestro corazón. Entonces nuestro corazón viene a existir, viene a reverdecer, viene a retoñar. Bueno, luego viene la palabra que miren, vimos hace rato, pero cómo se escribe en náhuatl, xochitl, flor. Y viene esta, tonacayo.
Bueno, acá lo que vamos a decir es que naka es la palabra para decir carne. Naka es la carne. Cuando decimos nakayo, cambia el sentido porque quiere decir ahora cuerpo. Pero bueno, explico un poco esta terminación. El iotl, o ese es otl. Lo que quiere, lo vuelve una especie de sustantivo abstracto. Es que no sé, estoy pensando en un ejemplo para que se entienda. ¿Qué será? Amistad, ¿no? Ah, ya sé. Sí, el nombre de la caja. Ikniut, dijimos que era amigo. ¿Sí? Pero entonces si le pongo Ikniuyot, da la idea de lo que es referente a los amigos, que sería esta terminación en español dad, ¿no? Amistad, o sea, lo que es propio de los amigos, la amistad, ¿no? Bueno, entonces suena raro a lo mejor en español decirlo, pero nakat sería carnidad, lo relativo a la carne, o sea, la carne esta, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Entonces así es como se dice en náhuatl, cuerpo, la carnidad, ¿sale? Cuerpo. Y tiene el adjetivo posesivo to, que quiere decir nuestro. Entonces cuando hacemos la composición, pues nada más se conserva la raíz de la palabra. Por eso decimos tonacayo. Acuérdense que en náhuatl vamos construyendo con las raíces. Entonces pierde esta partecita. Pero se entiende bien clarito, ¿no? Tonacayo es nuestro, carnidad, nuestro cuerpo. Entonces lo que dice aquí es Xochitl intonacayo. O sea, la idea que está dando es que nuestro cuerpo es como una flor, ¿no? Está comparando las dos cosas, nuestro cuerpo y la flor. Bueno, entonces Xochitl intonacayo. Seki nos da la idea de algo. Algo. Cueponi es lo que hacen las flores al abrirse, ¿no? ¿Sale? Brotar, ¿no? Entonces, algo brota, ¿sí? Y entonces viene esta palabra cuetlahuía, que es así como, pues cuando la flor ya se seca, ¿no? ¿Cómo le diríamos? Marchita. Se marchita, ¿no? Ya se echa a perder, ya ahí dio, ¿no? Entonces, bueno, esas son como que las palabras claves que tendríamos para entender eso. Entonces, no sé, ¿alguien quiere leer esta parte que no habíamos visto? In Xoshopan, Xiuit, Ipan, Tochihuaco, Hualceselia, Hualitzomolini, Intoyolo, Xochitl, Intonacayo, Seki, Hueponi, On, Cuetlahuía. Muy bien. Dick, tú también quería leer. En Xoshopan, ¿verdad? ¿Sí? Xoshopan Xiwit, Ipan Tochihuaco, Hualceselia, Hualtzolini, Intoyolo, Xochitl Intonacayo, Seki Cueponi, On Cuetlahuía. ¿Sabe? Y lo que decíamos hace rato con el otro poema, canto que vimos hace rato, era donde cae el golpe, ¿se acuerdan? Para que cuando lo toquemos, agarre así su entonación. Entonces no sé si esto ya lo había puesto, pero quedaría San Toncochitlehuaco, porque acuérdense que se acentúan en la penúltima. San Toncochitlehuaco, San Tontemiquico, Ahneli. Estas serían dos, ¿no? Diferentes. Ahneli. No, lo tomaríamos como uno. A ver, déjenme pensar. Ahneli. Quedaría así, ¿no? Como una sola, pero con los dos golpes. Ahneli. Tinemico. Ahneli. Tinemico. Intlalticpac. Lo escribí abajo, pero entiendo que esto va junto, ¿no? Esto debería estar aquí arriba, Sí. para que digamos
Tinemico, Intlalticpac. ¿Sí? Bueno, entonces esta la suben acá para que sea una sola. Tinemico, Intlalticpac. Bueno, Xoshopan, Xihui. Tinemico, Intlalticpac, Xoshopan, Ipan, Tochihuaco. Ipan, este iría aquí. Tochihuaco. Xoshopan, Xihui. Este no me da. Tinemico, Intlalticpac. Xoshopan. Bueno, este seguro va aquí, ¿no? Xihui. Bueno, este. Wal Ceselia. Wal Itzmolini. In Toyolo. Y luego esta. Xochi in Tonacayo. Seki. Hueponi. On. Cuetlahuia. Bueno, creo sí, se oye bien así. Entonces, acuérdense, nomás son para que tengamos en claro dónde cae el golpe. Bueno, ¿listos? ¿Qué horas son, porfa? 10:33. Sale, nos da tiempo de terminar este. Bien. Bueno, si están listos, vamos a intentar. ¿Listo? Sale. ¿Dede? Todos lo vamos leyendo. Espérense, hermano. Ahí vamos a entrar. Santon Cochitlehuaco, Santon Temichico, Ajmeli, Ajmeli, Tinemico, Intlalticpac. Hacemos una pausita ahí. Porque como que aquí acaba, no sé, una especie de oración, párrafo hasta ahí. Entonces hacemos ahí una pausa, porque viene otra idea. Y entramos en este. ¿Vale? Xoshopan Xihui, Ipan Tochihuaco, Wal Ceselia, Wal Itzmolini, Intoyolo, Xochitl Intonacayo, Seki Hueponi, On Cuetlahuia. ¿Sí? Bueno, ¿lo quiere leer así nada más de corrido? Santon Cochitehuaco, Santon Temiquico, Agneli, Tinemico, Intlalticpac, Xoshopan, Xihui, Ipan, Tochitehuaco, Wal Ceselia, Wal Itzmolini, Intoyolo, Xochitl Intonacayo, Seli Hueponi, On Cuetlahuia. Sale, entonces ya está. Vamos a intentar otra vez, yo creo. A ver, denle. Santon Cochitlehuaco, Santon Temichico, Ajmeli, Tinemico, Intlalticpac. Vamos ahí. Dejamos 2 golpes libres ahí, ¿sale? Entre este y este, para separarlos. Este y este. Los dejamos vacíos. A ver otra vez. Dele, empezamos. Santon Cochitlehuaco, Santon Temichico, Ajmeli, Tinemico, Intlalticpac. 1, Xoshopan Xihui, Ipan Tochihuaco, Wal Ceselia, Wal Itzmolini, Intoyolo, Xochitl Intonacayo, Seki
Hueponi, On, Huetlahuia. Pero si ahí tengo duda. No, sí queda. Wal, Cecelía, Wal, Itzmolini, Intoyolo. Es que acá quedaría uno libre, me parece. Sería Intoyolo y queda uno libre, porque si no, nada más es uno. Entonces ya diríamos Xochitl, Intonacayo, Sequi, Hueponi, On, Huetlahuia. Bueno, entonces yo les llevo y tú también, y ya lo cantan ustedes solos. ¿Sí? Bueno, dale. Les digo cuando entren. Santo Tlehuaco, Santo Telinchico, Ajneli, Ajneli, Nejico, Intlachipa, Xochitl, Iwan, Chihuahua, Huachitlía, Huachitlí, Xochitl, Sequi, Hueponi, On, Huetlahuia. Como que nada más falló un poquito aquí, ¿no? Entonces nada más acuérdense de Wal, Cecelía. La acentuación, ¿no? Wal, Cecelía. Wal, Itzmolín, Intoyolo. Era uno libre. Xochitl, Intonacayo, Sequi, Hueponi, On, Huetlahuia. Otra vez, ya les va a salir mejor. Sale, todos con ganas. Sale, les digo igual cuando entren, ¿eh? 1, 2. Ahí tenían que entrar. Sale, digo 1, 2 y el 3 entra, ¿no? Sale, dale. 1, 2. Santo Tlehuaco, Santo Telinchico, Ajneli, Ajneli, Nejico, Intlachipa, Espérenme, es que este no me queda muy bien, pero de aquí sí tiene que checar bien. Ipan, Tochihuaco, ¿sí? Ipan, Tochihuaco. Espérense. Tinemico, Intlaltepac. Xochopanchihui. Creo que se veía bien. Creo que se le puede dar doble a la Xochopan, ¿no? ¿Cómo doble? Pues doble tonaqueo. Xochopan. Xochopan. A ver. Xochopan. Es que no completa. Creo que quedaría mejor si esto es uno solo y queda uno libre. Hacemos la prueba, chécate. Xochopan Shiwi. Como un espacio entre Chihuahua y Pan, ¿Entre un espacio entre qué? después de Xochopan Chihuit, sería como un espacio. Ajá, porque es que acá dices que fuera aquí, ¿no? Bueno, a ver, van los dos vacíos. 1, 2. Xochopan Shiwi. Xochopan. Queda mejor así como dices tú. Porque la palabra, o sea, por su acentuación natural iría en Chopin, ¿no? Xochopan Shiwi. ¿Sí? Sí, queda nada más que esta hay que extenderla para que dé el tiempo, ¿no? A ver, nada más les muestro cómo. Xochopan Shiwi. Sí. Xochopan Shiwi. Ipan, Tochihuaco. Wal, Cecelía. Wal, Itzmolín, Intoyolo. Xochitl. Sí queda así, ¿no? Sí, mejor. Bueno, entre todos lo vamos construyendo este canto. Sale entonces otra vez todos juntos y ya vemos que queda bien. ¿Va? 1, 2. Santo Telinchico, Ajneli, Ajneli, Nejico, Intlachipa, Xochopan Shiwi, Ipan, Chihuahua, Hual, Cecelía, Hual, Itzmolini, Intoyolo, Xochitl, Intonacayo, Sequi,
Huetlahuía. Este, de hecho, pienso que se podría acomodar, no sé cómo lo sientan mejor. Porque sí, en el Cuicapeucayo luego se nota mucho que se acentúan los in. Pero chéquense cómo sonaría. Wal, Itzmolini, in, Toyolo. Ya no había espacio vacío adelante, ¿no? In, Toyolo, in, Toyolo. Y por el mismo tema del canto, pues como que sí se escucha así, como que reflexivo, triste, con tiempo. In, Toyolo. Xochitl, Tonactayo, Seki, Hueponi, On, Huetlahuía. Creo que sí, ¿no? Sale, hacemos esta, entre todos, ahora sí, y a ver qué nos sale. Vamos. 1, 2, Santon Cuchitlehuaco, Santon Temitico, Ajnei, Ajnei, Tinemico, Iblaquipa. Xoxopan, Xihui, Ipan, Tochihuaco, Juan Cecelía, Juan Itzmolini, In, Toyolo, Xochitl, Tonacayo, Seki, Hueponi, On, Huetlahuía. ¿Sí? Bueno, entonces, nomás un dato de este canto. Ya vamos terminando, yo creo que no son 10:43. Sale. Bueno, miren, este canto se llama, es que la vez pasada me habían preguntado del nombre. Así como viene escrito, no. Entonces es un canto largo. Les digo, aquí este libro que editó la UNAM de los cantares mexicanos. Aquí está. Entonces chéquense, el canto empieza así. Es el canto 18 y así como lo escriben con esas reglas de escritura. Bueno, así deciden escribirlo, me parece que así está en original, pero es la palabra que, o bueno, más bien es el título del primer canto que vimos, ¿se acuerdan, no? El Icnocuica, así se llama este canto, nada más que el otro que vimos es del siglo pasado, ¿no? O sea, de 1900 y cacho. Y este es de, mucho más viejo, ¿no? Pero bueno, tienen el mismo título. 18, ¿verdad? Sí, es el canto 18. Entonces creo que aquí queda muy bien la diferenciación que hacíamos en los Yancuicteocuicat, los nuevos cantos sagrados, que fue el primero que cantamos, y los Huehueteocuicat, o sea, los antiguos cantos sagrados. Entonces, bueno, este antiguo canto sagrado se llama así, tiene de nombre, Icnocuica, es el canto 18, pero bueno, chéquense nada más, este sí es largo, porque empieza aquí está la versión en náhuatl, y aquí la versión en castellano. Entonces aquí está en náhuatl, es esto. Llevan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es que aquí está la hoja donde viene. 15, 16, 17, 16 páginas. O sea, está largo este canto, este sí está larguito, ¿no? Y entonces la partecita que nosotros estamos viendo, pues es pequeñitita. Bueno, esto, o sea, me refiero a que es apenas un cachito. Bueno, ya la perdí. Aquí está. Entonces, este es como que un conjunto de reflexiones de varios hombres nahuas que están ahí dialogando, son unos diálogos, pero quien dice esto es Tochihuitzin. Aquí lo dice, así lo dejó dicho Tochihuitzin, así lo dejó dicho Coyolchuiqui, o sea que tenía estos nombres, dos nombres, ¿no? Tochihuitzin, Coyolchuiqui. En un libro de los que ya mencionamos, de 13 poetas del mundo náhuatl,
o el otro de 12 poetas del mundo azteca, los dos de Miguel León Portilla, habla ampliamente sobre este personaje, ¿sabe? Es un personaje histórico, ya luego hablamos sobre eso, ¿no? Pero esta partecita, pues apenas es de aquí, donde dice Santo Cochitlehuaco, hasta Sequicueponi o Oncuetlahuia. Y entonces en ese cachito después de este dice, lo dejó dicho Tochihuitzin. Pero el canto sigue, ¿no? Sigue y sigue y sigue. Entonces va a ser un trabajo bien interesante cuando se logre sacar, pues no creo que lo sacamos aquí en la clase, pero sí lo vamos a hacer aquí, ¿no? Sacar este canto completo, que es un canto larguito, ¿no? Pero bueno, nada más para que sepan a lo que preguntabas. Y ya un último comentario es, bueno, en general, ¿cuál es el tema del canto? Este Icnocuícat antiguo. Bueno, pues dice, o sea, el tema son como que lo podemos resumir con dos preguntas. ¿Qué es el ser humano ante el dador de la vida? O sea, ante Ipalnemuhuani, otra palabra náhuatl. ¿Qué somos nosotros los humanos ante él? Y la otra es, ¿qué podemos en realidad saber acerca de la muerte y del más allá? Entonces todo lo que trata el canto son reflexiones de diversos cuicani poetas que dan su idea, ¿no? De qué podemos saber acerca de la muerte, de qué hay después de la muerte y nuestra relación con lo sagrado. Entonces, sin duda alguna, pues este es un teocuícat también, es un canto sagrado. Y bueno, también se me ocurrió ponerles la primerita línea con la que empieza este canto, así como les puse, Icnocuícat número 18. Se lo voy a escribir acá. Lo primero que dice es esto, así empieza. ¿Me sigo aquí abajo? Y aquí está la interrogación. Así empieza el canto, que ya vimos que abarca varias páginas, ¿no? Me parece bien interesante las palabras con las que empieza, porque a diferencia del Cuicapeucayo, que no tiene ni una sola palabra, o como hemos dicho, bueno, así, palabras, interpolaciones cristianas, ¿no? Así palabras ya del cristianismo como Dios, Virgen, Ángeles, San Francisco. Creo ya había dicho que en estos cantos, en cantares mexicanos, hay esos dos tipos de cantos. Los que tienen palabras ya del cristianismo, la religión que traen los conquistadores, y los puros, digamos, ¿no? Los que no tienen ninguna, ¿no? Entonces el Cuicapeucayo es uno de esos. Ahí no hay ningún concepto cristiano. Todo es así en náhuatl, ¿no? Con conceptos náhuatl. Pero a diferencia de ese canto, el primero y que es el 18, el canto número 18, aquí sí ya usa una interpolación cristiana. La palabra Dios, ahí viene incluida, ¿no? Interesante porque ya hemos dicho que aquí lo que pasó fue que los escribanos, o a veces por órdenes de los mismos frailes, leímos algunos testimonios, que se veían obligados a poner estas palabras para que se los dejaran entonar. Entonces para el franciscano, cuando escuchaba que decían Dios, decían, pues ya, le están venerando a Dios, o sea, al Dios cristiano. Pero la cosa es que aquí están las dos palabras. Me refiero a la palabra Dios en castellano, que es, bueno, decimos que su origen de esa palabra, pues es Deus, de latín, ¿no? Deus, que significa Dios, y de ahí hay una palabra en griego que suena muy familiar, no sé si han escuchado del panteón griego, pero Zeus era el padre de los dioses, vivía en las nubes, ahí en el monte Olimpo, y cuando se enojaba, lo que hacía era echar rayos, ¿no? Así. Y también era un dios muy coscolino, porque acuérdense, si leen todo el panteón, la religión griega, Zeus le daba mucho por tener relaciones sexuales con las mujeres. Entonces bajaba a la tierra en forma de una nubecita, en otra ocasión en forma creo que de un cisne, ¿no? Hay por ahí una obra de arte griega donde se ve el cisne teniendo relaciones con una mujer. O sea, pero es que Zeus se transformó en cisne. Entonces era muy así, muy coqueto el Zeus, ¿no? Le gustaba bajar a la tierra a tener hijos, a tener relaciones con mujeres, pero también muy enojón, ¿no? Porque se enojaba y echaba rayos y centellas.
Entonces, no sé, me parece interesante seriamente porque ¿cuál es esa idea griega del Dios? Es como una persona, un ser humano, pero con superpoderes, ¿no? O sea, puede crear rayos y tormentas y todo eso. Pero también tiene pasiones humanas, siente, ¿no? Se enamora, se enoja y siente deseo, ¿no? Por eso sus aventuras. Bueno, pues ahí va la relación, ¿no? Zeus, Deus, Dios. Entonces aquí, en mi opinión, como que está eso que hemos hablado del choque de dos maneras diferentes de entender lo sagrado, ¿no? Por un lado está la palabra Dios del cristianismo, pero por otro lado está esta palabra enseguida, esta como interpolación. Pero esta palabra es muy, muy interesante y con eso termino. Ipalnemuwani. Entonces, Ipalnemuwani no es una expresión adjetival, o sea que no nos sirve para describir algo. Yo creo que es un nombre propio. Entonces, ¿se acuerdan del primer poema que vimos, no? El antiguo, el de acá de Pautincha. Ahí usa este concepto, el Ometeo, que decíamos que el Ometeo es la divinidad, pero dual, la sagrada. La parte femenina se llama Omecihuatl y la parte masculina se llama Ometecutli. Pero el Ometeo pues tiene esa idea, ¿no? De que es masculino y femenino. Entonces, una de las advocaciones del Ometeo es precisamente la de Ipalnemuwani, ¿sale? Como que uno de los aspectos de esa divinidad que es antiquísima, como lo vimos en el poema, ¿no? De muchos siglos antes de siquiera de que los mexicas fundaran su ciudad. Entonces el nombre de Ipalnemuwani pues no es mexica ni nada, no viene de muy atrás y se extiende a todas las, pues a todos los pueblos de raigambre náhuatl. Y entonces, bueno, así para rápido, aquí para entender esta palabra, lo que se usa es, aquí me faltó el ni, Ipalnemuwani. El verbo es nemowa, ¿sale? Que es la forma impersonal del verbo nemi. Entonces, si nemi significa vivir, nemoa quiere decir se vive, o todos viven, ¿sale? Y entonces el ipal, ahí ya usa otra posposición, aquí está el pronombre adjetivo de la tercera persona, y, o sea que es de él, y entonces el pal lo que significa es que es por o mediante, ¿sí? O gracias a él. Bueno, entonces podríamos entender, es que aquí tengo un ejemplito simple, dice Mopal Nitlacua, lo pongo acá mejor. Bueno, no sé si ya habíamos visto este verbo tlacua, es comer, ¿sí? De hecho, comer algo, ¿no? Porque tla es algo, cua, comer. Tlacua es comer, ni tlacua es yo como algo, ¿sí? Bueno, ahí donde está mi ejemplo. Y el mopal, este es para la segunda persona, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí es yo como por ti. Por eso les digo que esta posposición pal significa mediante, ¿no? O a través de. Entonces yo como por ti. O sea, tú no comas, lo que tú ibas a comer lo como yo. Mopal nitlacua, ¿sí? Bueno, si queda claro eso, entonces el Ipalnemuwani, por eso hemos visto que muchos estudiosos del náhuatl lo traducen como aquel por quien se vive, ¿sí? Esa es una traducción que le dan. Pero cuando dicen aquel por quien se vive, pues no sé, en mi opinión en castellano no significa gran cosa, ¿no? Más bien parecería una frase adjetival que está describiendo a algo, ¿no? A una divinidad. Pero les digo, en nuestra opinión, Ipalnemuwani es un nombre propio. Entonces, ¿cuál es ese misterio que hace que exista la vida? Es un misterio, ¿no? Cuando un bebé nace, por ejemplo, ¿no? Y empieza a llorar y grita y todo eso. O cuando una semilla, después de estar encerrada en la oscuridad, o sea, bajo la tierra, después de unos días brota, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible la vida sobre la tierra? Es un misterio, ¿no? Bueno, pues ese misterio, digámosle, de lo que hace posible que la vida, en todas sus manifestaciones, plantas, animales, nosotros los seres humanos,
¿Qué es lo que hace posible ese misterio de la vida? Bueno, pues en náhuatl se conoce como Ipalnemohuani, y es, insisto, un nombre propio. Así se le llama a ese misterio, a ese hecho de que da la vida sobre, la vida en general. Entonces, bueno, así empieza nuestro poema este que vimos, este canto. Dice, Can Yewa, Dios, Inipalnemohuani. ¿Sí? Inipalnemohuani. Bueno, el Can, pues significa, es una pregunta, ¿dónde? Yewa ya lo vimos en los pronombres personales. ¿Alguien se acuerda qué significa Yewa? Newat era yo. ¿Ah? Él o ella. Él o ella. Entonces es ¿dónde él? Ipalnemohua. Es lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿dónde está Ipalnemohua? Ipalnemohuani. ¿Sale? Entonces, pues el poema empieza con una reflexión bien honda. ¿Dónde está Ipalnemohuani? ¿Dónde está eso que hace posible que la vida exista? Así empieza el poema. Pero, pues ya vimos esto de las interpolaciones, tuvieron que agregarle la palabra Dios, ¿no? Ahí está. Pero si leemos ya el poema completo en náhuatl, pues nos damos cuenta de que, y aquí está la prueba, de que todos los conceptos, el tlalticpa, que la xochitl, el tonacayo, pues todos son del pensamiento náhuatl, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo, muy bueno, muy interesante, de las interpolaciones cristianizantes. ¿Sale? Ahí está la palabra Dios, pero el poema en sí es un canto sagrado de la religión náhuatl. ¿Sí? Bueno, pues así, con eso terminamos la clase del día de hoy, pero aquí uno de los alumnos dice que quería que cantáramos la de Mostla, o sea, del Ixnocuicat, pero el nuevo, ¿no? El Yancuic, un Ixnocuicat nuevo, porque este es otro Ixnocuicat, pero viejísimo, ¿sale? Entonces, bueno, terminaríamos con eso. Espero ya se la sepan de memoria, si no, busquen en el apunte el Ixnocuicat de, ¿cómo se llama el poeta náhuatl? De Natalio Hernández, ¿no? De Veracruz, ¿sale? Said se salió, ¿verdad? Que también quería cantar. Bueno, pero dele. Entonces, con la de Mostla, ¿no? Y con eso terminamos y, pues bueno, nos vemos la próxima semana y ahí estuvo, por la clase del día de hoy. Mostla, que manonewa, amo leman chimohuevo nikan oxepanikan ni oguala cual chingui chichilin ni oguala soatzi que manticolitas torayu y camoyolo chiopaki pompa milletos guantasi cual cintla willy mitzmaca cual cintla willy mitzmaca cual cintla willy mitzmaca. Pues un saludo y nos vemos la próxima semana.